Distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta mañana informativa, 6 de la mañana ya con 36 minutos. Estamos en una edición más del informativo Willaricui correspondiente a hoy miércoles 14 de septiembre de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Amigos oyentes, mi nombre es Javier Chejia. Para el día de hoy, importante información en relación al plano local. Mucha atención, amigos oyentes. El día de mañana se va a desarrollar una actividad muy importante en el distrito de Chalhuahuacho y lógicamente la población tiene que participar. Las organizaciones vivas tienen que participar y es que el día de mañana 15 de septiembre se va a desarrollar, la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022. El día de hoy vamos a conversar con el señor alcalde Porfirio Gutiérrez Paniura para que justamente nos pueda ampliar información en relación a este tema. Lo cierto es que, amigos oyentes, esto es parte de, algunas exigencias de parte del Ministerio de Economía y Finanzas y aparte de ello la población también pueda conocer en qué se está gastando los recursos que se tienen asignados a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. En todo caso, la convocatoria de antemano ya está hecha. Amigos oyentes, información en el plano nacional. Escuche bien, el día de ayer, ya bastante tarde, se desarrolló juramentación de nuevos ministros en Palacio de Gobierno. Se trata de Jenny Patricia Ocampo Escalante, juró como nueva ministra de Desarrollo Agrario y Riego. El presidente Pedro Castillo decidió reemplazar al renunciante Andrés Alencastre por Jenny Patricia Ocampo Escalante en el cargo del Midagri. ¿Y esto a consecuencia de qué? Porque anteriormente el señor, en este caso Andrés Alencastre, fue citado al Congreso de la República para que rinda cuentas en relación al trabajo que él viene desarrollando en su sector. Muy aparte de ello, hay un tema muy interesante que se tiene que resaltar, el tema de la compra de fertilizantes para nuestro país, que quedó en foja cero. Por si usted no lo sabía, el gobierno ya en tercera ocasión estaba intentando hacer esta compra a una empresa extranjera y tratar de traer urea para nuestro país. Lo cierto es que esto cayó y quedamos en foja cero. ¿Y qué quiere decir eso, mis amigos oyentes? Lo cierto es que usted va, por ejemplo, a alguna agroveterinaria, usted si encuentra urea, por ejemplo, lo encontrará a un monto X, que anteriormente no era así. Hace unos, un año atrás, en el periodo agrícola anterior, las cosas ya comenzaron a incrementarse, pero lo cierto es que ahora hay escasez de este fertilizante en nuestro país y por ende, al no tener resultados, el Congreso de la República lo citó. El día de ayer el presidente de la República decidió cambiar de representante en este importante cargo del Midagri. Ahora Jenny Patricia Ocampo Escalante asume este cargo.
Mientras tanto, César Landa regresa a la Cancillería. Eso es importante también saber, amigos oyentes. César Landa regresa a la Cancillería. Pues bueno, y en alguna medida, no sé si a usted le pasa, a mi amigo oyente, hay esta sensación de que, pues bueno, en este gobierno hemos tenido la mayor cantidad de ministros que ingresan, digamos, en algunos casos por meses, en algunos casos semanas, y luego van cambiando. No entendemos perfectamente las razones por las cuales no se puede convocar a profesionales que, digamos, puedan asumir estos cargos y lo puedan hacer de la mejor manera. Definitivamente esta información también, amigos oyentes, más adelante lo vamos a abordar con amplitud. Mientras tanto, Defensoría del Pueblo revela que testigo clave en el caso Freddy Díaz murió en un asalto. ¿Quién es Freddy Díaz? Usted se acordará todavía. Bueno, en este caso, del Defensor del Pueblo ha revelado que el testigo clave en el caso de Freddy Díaz murió en un asalto. Eliana Rebollar, encargada de la Defensoría del Pueblo, señaló que el suboficial que custodiaba el local de Azángaro, donde el suspendido congresista Freddy Díaz habría abusado sexualmente a una ex trabajadora, murió en agosto pasado. El testigo clave, escuche bien, Bueno, y este señor, si se le puede llamar señor, ¿no? Freddy Díaz, es en este caso congresista, que está suspendido por 120 días y que ha sido acusado de abuso sexual dentro de las oficinas, dentro de sus oficinas. Pues bueno, las cosas no van pintando bien, entre comillas. Amigos oyentes, 6 de la mañana ya con 43 minutos en el informativo Huillaricuy. A esta hora de la mañana vamos a revisar la reflexión del día. Escuche bien, no triunfa quien no tuvo momentos difíciles, triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió. Le repetimos la frase del día. No triunfa quien no tuvo momentos difíciles, triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió. 6 de la mañana ya con 44 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana revisamos, en este caso, la historia que sucedió un día como hoy. Un día como hoy, 1769, nace Alexander von Humboldt, naturalista y geógrafo alemán. 1799, muere George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. 1936, un día como hoy, firma de un pacto de amistad entre Perú y Bolivia. 1937, escuche bien, ¿qué pasó un día como hoy? Alfredo Salazar Sotwell es inmolado heroicamente al preferir llevar su avión, en este caso averiado, hacia el mar en vez de saltar en paracaídas cuando sobrevolaba el distrito de Miraflores en Lima. 1971, un día como hoy, en Tacna es fusilado Feliciano Vizcarra por asesinar a su esposa. En el año de 1980, un día como hoy, nace en Lima Luis Horna Vizcari, tenista peruano, que en junio de 2008 ganó la final de dobles del Roland Garros, haciendo pareja con el uruguayo Pablo Cuevas. Un día como hoy, en el año de 1988, se instala comisión para evaluar explotación del gas de Camisea. Un día como hoy, en el año 2000, escuche bien, el congresista Fernando Olivera muestra un video donde el asesor presidencial Vladimiro Montesinos aparece sobornando a congresista opositor Luis Alberto Curi para pasarse al oficialismo. Días después, Fujimori, en mensaje a la nación, convoca elecciones y anuncia que no se presentará. El escándalo lleva a la caída del régimen de Alberto Fujimori. Esto pasó un día como hoy. 6 de la mañana con 46 minutos. Amigos oyentes, vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares.
A nivel nacional es 6 de la mañana ya con 47 minutos. Amigos oyentes, mucha atención. Estos son nuestros titulares. En Chalhuahuacho convoca a la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022. Este 15 de septiembre del presente año en la Plaza de Armas desde las 9 de la mañana. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, el Consejo Municipal, la primera autoridad y edil invitan a toda la población en general a la audiencia pública de rendición de cuentas Chalhuahuacho 2022. 6 de la mañana con 47 minutos. Más información, amigos oyentes. Se desarrolló la colocación de la primera piedra para los proyectos de riego tecnificado en comunidades de Laguani, Cahuapirua, Contahuilque y Chocoyo. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través del Midagri, con la participación de las autoridades y equipo técnico, colocaron las primeras piedras en los sistemas de riego tecnificado en los proyectos que fueron elaborados por la empresa minera Las Bambas. Más información, amigos oyentes. Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, inician campaña contra los incendios forestales. Es importante cuidar nuestro planeta, evitar los fuegos abiertos en terrenos eriazos. Si vas a hacer una fogata, asegúrate que sea en un terreno aislado. No uses fuego para limpiar los campos de cultivo. El viento podría convertir en incendio, arrasando campos agrícolas, fauna doméstica, convertirlos en incendios que afectarían a la población de las comunidades de nuestra provincia. Recuerda que la ley sanciona a quien provoca incendios forestales con una multa superior a las 10 unidades impositivas tributarias. 6 de la mañana con 49 minutos. Más información, amigos oyentes. La comunidad de Azacasi está celebrando ya su 36 aniversario como comunidad, 24 años como centro poblado, y asimismo celebran las fiestas patronales de la Mamacha Natividad con actividades como carrera de caballos en sus diferentes categorías, riña de gallos, gran serenata, entre otras actividades sociales y culturales. Más información, amigos oyentes. Escuche bien. El Programa Nacional de Inversión en Salud PRONIS del Ministerio de Salud detalla con respecto al proyecto mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Tambobamba 2 tipo 1, provincia de Cotabambas en Apurímac. La parte arquitectónica del futuro hospital contempla un área de 10.621.65 metros cuadrados con un valor referencial, escuche bien, a 101.2 millones de soles. Más información en el plano local. Huaycaipanay, Uyari, PRONIS detalló que el nuevo hospital contará con 29 camas hospitalarias, 10 camas de obstetricia, 18 consultorios médicos, 9 camas en emergencia, una sala de operaciones, 3 cunas y 2 salas de parto, entre otros servicios médicos. 6 de la mañana con 50 minutos. Titulares en el plano regional. Escuche bien. Gobierno inmuniza más de, en este caso, 117,000 personas contra influenza y neumococo ante heladas y friaje en regiones del sur, como parte del plan multisectorial ante heladas y friaje 2022-2024, implementado en Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno. Por otra parte, amigos oyentes, hermano de policía implicado en asalto en agencia de Cooperativa Los Andes en Huancaná. Hasta el momento, directivos de la entidad financiera guardan silencio. Ladrones se habrían llevado cerca de 100,000 soles tras asalto a mano armada y a plena luz del día. Por otra parte, detectan deficiencias en remodelación del mercado central de Abancay, valorizado en 5.800.000 soles. Documentos no presentan detalles de refuerzo para acero corrugado y se evidenció que trabajos con ladrillos no cumplían con normativa técnica. Más información, amigos oyentes. En Cusco, mayores de 18 años ya pueden recibir cuarta dosis contra la COVID-19. La Gerencia Regional de Salud, la Geresa,
Cusco confirmó que desde este 10 de septiembre, las personas mayores de 18 años que han cumplido 5 meses o más de haberse aplicado la tercera dosis pueden colocarse la cuarta vacuna contra el coronavirus. 6 de la mañana con 52 minutos en el informativo Huillarico y más información desde el sur del país. En Puno, Miguel Coaquira Torres, de 56 años, y Benigno Paco Quispe, de 41, son miembros de una presunta banda de ladrones que, tras robar oro a un empresario, pretendieron darse a la fuga en un vehículo en el que secuestraron a una mujer que efectivos de la policía de carreteras rescataron tras captura a los zampones a balazos. Más información desde el sur. En Juliaca, madre denuncia que su hijo murió por falta de atención oportuna. Saúl Francocillo Ramírez fue trasladado al hospital Carlos Monge Medrano luego de ser atropellado. El personal de salud prácticamente lo habría desahuciado y no habrían hecho mucho esfuerzo para salvar su vida. 6 de la mañana con 53 minutos desde Cajamarca. Escuche bien, rinden homenaje a Ima Sumac en el centenario de su nacimiento. Develan placa y pondrán réplica de la estrella de Paseo de la Fama de Hollywood en memoria a la soprano peruana. Vaya qué importante acción a Ima Sumac. Titulares en el plano nacional, escuche bien, mucha atención. En el plano nacional, César Landa regresa a la Cancillería y Jenny Ocampo asume el Ministerio de Agricultura y Riego. El presidente Pedro Castillo tomó juramento al ministro de Relaciones Exteriores y a la nueva titular del Midagri. Reemplazará en el cargo a Miguel Rodríguez Macay y Andrés Alencastre, respectivamente. Más información, Pedro Castillo invita de manera oficial a José Williams para reunión de coordinación y trabajo, justamente en Palacio. Anteriormente, José Williams señaló que aceptaría reunirse con el mandatario en un momento oportuno, pero en el Parlamento. Más información, amigos oyentes. El Ministerio del Interior asegura que no autorizó remoción de Harvey Colchado y que Coronel seguirá al frente de la división de búsqueda. El lunes se difundió un documento firmado por el jefe de la DIGEMIT en el que se disponía a colocar al comandante de la Policía Nacional del Perú, Mario Alfredo Hidalgo, quien a la cabeza de la división de búsqueda de personas en reemplazo del coronel Harry Colchado. 6 de la mañana con 55 minutos. Más información en el plano nacional. Nagasaki señala que el gobierno recorta el presupuesto de justicia para, entorpecer investigación contra el presidente. Abogado de Carolín López y Bruno Pacheco suscribió las declaraciones a la fiscal Marita Barreto, quien ayer denunció que no reciben el presupuesto adecuado para realizar las investigaciones. Ay, macha vida acá con Gaps Lachtabasi. Por otra parte, ministro Andrés Alencastre dice lo siguiente: ya no es recomendable entrar en nuevo proceso de compra de urea. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego afirmó que priorizarán otras opciones para atender a los agricultores luego de no haber podido adquirir la urea en 3 ocasiones. También recalcó que su salida del cargo está a criterio del presidente de la República, que se concretizó ayer en horas de la noche. Sacotetanya uriata rante peaksan con mana atincho gobierno en santita ya está más icona. Y bueno, y yo siempre le he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Usted sabe algo en relación a lo que viene a ser la reforma agraria que tanto se habló? ¿Hay algo de eso? Bueno, usted deme la respuesta, por favor. Más información, amigos oyentes. José Williams dice lo siguiente: la forma más rápida constitucional es la vacancia, pero no tenemos los votos suficientes. En una entrevista con un medio de comunicación, el nuevo presidente del Congreso consideró que en algún momento el Ministerio Público va a publicar algo
escuche bien, algo que sea verdaderamente fuerte como para que las bancadas del oficialismo cambien su postura sobre la posible vacancia del presidente de la República. No se olvide, Yachtamasi, el nuevo presidente del Congreso de la República se llama José Williams. Más información, amigos oyentes, en el plano nacional. Defensoría del Pueblo revela que testigo clave en caso de Freddy Díaz murió en un asalto. Eliana Arrebollar, encargada de la Defensoría del Pueblo, señaló que el suboficial que custodiaba el local de Azángaro, donde el suspendido congresista Freddy Díaz habría abusado sexualmente a una ex trabajadora, murió en agosto todavía del mes pasado. 6 de la mañana con 57 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana revisamos titulares en el plano internacional. 6 de la mañana con 57 minutos. Escuche bien, Cristina Kirchner, recibió nueva amenaza de muerte tras el atentado fallido, según el Ministerio de Seguridad de Argentina. El lunes último, Cristina Kirchner recibió una amenaza de muerte, por lo que se reforzó la custodia de la vicepresidenta y se abrió una investigación del hecho. Más información, amigos oyentes. Rusia fue vetado por el Reino Unido de participar en las actividades por el funeral de Isabel II. El gobierno de Rusia señaló que tampoco tenían intenciones de enviar algún representante al funeral de Isabel II, que se dará el próximo lunes, en que contará, con la presencia de varios mandatarios. Mientras tanto, la ONU advierte que en el mundo va en mala dirección. En cuanto a cambio climático, las autoridades del informe estiman que existe una probabilidad, escuche bien, del 93% de que al menos uno de los próximos 5 años sea el año más caliente jamás registrado en nuestro mundo. Más información. El reinado de Carlos III se presenta como una etapa en la que la monarquía británica avanzará hacia una mayor austeridad, reducirá el número de miembros de la familia real con tareas oficiales y ampliará el uso público de espacios con la corona hasta ahora restringidos, como el palacio que ellos ocupan. Amigos oyentes, hubo un hecho, ¿no? Con Carlos III, ¿no? Estaba firmando ahí un documento, y esto le pasó ya en 2 momentos, ¿no? Se manchó con la tinta de la pluma con la cual estaba firmando documentos, y el rey se molestó bastante, se ofuscó. 7 de la mañana en punto, amigos oyentes, titulares en el plano deportivo. Imanín Millachtamasi, Deportes Uyarichis. Alianza Atlético anuncia la reapertura de los campeones del 36 para el partido ante Universitario. Alianza Atlético publicó que volverá después de casi 3 años al campeón del 36 ante Universitario de Deportes. En escenario pasará inspección cuando el día jueves. A ver si es factible o no, si se puede o no. Vamos, amigos oyentes, ¿qué más tenemos en el plano deportivo? Escuche bien, Juan Vargas reapareció y lució llamativo estado físico con fuerte subida de peso en un campeonato de barrio. El exfutbolista nacional se le vio con la indumentaria de Universitario de Deportes y además siendo capitán de esta mencionada escuadra. Se le vio bastante gordito, bastante subido de peso. Por otra parte, Barcelona cayó 2-0 ante el Bayern Múnich, el poderoso, por la segunda fecha de la Champions League. Barcelona no estuvo fino contra el Bayern Múnich el martes en el Allianz Arena de Alemania, en el marco del grupo C de la Champions League. Tremendo partidazo, lógicamente, que se vio el día de ayer. No pudo, ante el Bayern,
Por otra parte, Liverpool respira tras la victoria de 2-1 ante el Ajax en la Champions League con goles de Mohamed Salah y Joel Matip. Liverpool venció 2-1 al Ajax en Anfield, ¿no es cierto?, por la fecha 2 del Grupo A de la Liga de Campeones, la Champions League. Bueno, sobre el encuentro deportivo, Xavi Hernández tras la derrota del Barcelona, ¿qué dijo? Era un día para ganar y hemos perdonado demasiado, es lo que dijo, ¿ah? ¿Y qué pasó con Robert Lewandowski? Falló lo que pudo ser el 1-0 del Barcelona ante el Bayern. Bueno, la ley del ex iba ya a funcionar, pero pasó ahí un pequeño error, ¿eh? No pudo Robert Lewandowski anotarle a su ex. Y por otra parte, en el plano deportivo también, escuche bien, Uyari, Vallecay, Panaya, ladrones robaron la casa de Thomas Müller durante el Bayern versus el Barça. Según la prensa alemana, los delincuentes irrumpieron en la casa del jugador y se llevaron dinero, joyas y otros objetos por un valor de $500,000. Robaron la casa de Thomas Müller. Imagínense, ¿eh? 7 de la mañana con 3 minutos, amigos oyentes. Estas y otras informaciones en el desarrollo de nuestras notas informativas que en breve estamos iniciando. Antes, pausa y regresamos. El día de hoy se está lanzando lo que es la educación a distancia y podamos realizar las actividades que propiamente se van a poder impartir en Radio Surpuy de 9 a 10 de la mañana. Jaime Valerica Mishaykis, noja profesora Francisca, Wawanchis, Wankushka, Chay Yachaykunata Yacharisu, Wasillapi Yacharisu, Kay Radio Uyarisu. Y ya el gobierno choramión y clases virtuales en Jata, inmediato que Radio Surpuy mandas para que no pas más tarde, munga que rato que comunicamos de que hoy día se está transmitiendo ya las sesiones de clases en Radio Surpuy, que muy amablemente creo que han hecho ya las coordinaciones con la UCEL Cotabambas. He tenido conocimiento de que ustedes también van a apoyar en este cruzado de educación a distancia. Sinceramente, como director de institución educativa, le agradezco mucho a la empresa por este apoyo incondicional. Muchísimas gracias. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo. Nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surpuy por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito lo han casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí, porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer no sé, alata de verdad, hasta carretera con tu cara pongo, hasta maquinaria con una tancheta. Apera pongo alata mal hora pongo carretera.
chay persona kunata churarin como multata respeto canampa porque manata extremarin chay chariki chaynata munas kangu taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 9 minutos. Guayquicuna paneguna somos ponche cachon sapanco niquichispa johatun marcarico y jinantin comunidad kunapi centros poblados iki maikuna perachtariki guayro asinjis kankuna uyerkamjengis kankuna pajariki tukuy munakuyniku surfo y guayrarimana wasimanta pacha. Amigos oyentes, vamos al desarrollo de las notas informativas y arrancamos con información de interés de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Para el día de mañana, 15 de septiembre, se está previendo, la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022. Vamos a conversar con el señor alcalde Porfirio Gutiérrez Paniura, justamente para ampliar esta información. Señor alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Ahí hemos tenido una dificultad, vamos a tratar de recuperar en todo caso la comunicación telefónica para justamente conversar con el señor alcalde Porfirio Gutiérrez Paniura en relación a este tema muy importante en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Amigos oyentes, tal como ustedes saben, el día de mañana 15 de septiembre se va a desarrollar la rendición de cuentas del año fiscal 2022, audiencia pública
que, bueno, en este caso, pues, bueno, lo está convocando la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. ¿Dónde va a ser? En la Plaza de Armas a partir de ahora, 9 de la mañana, amigos oyentes. Justamente ya recuperamos la comunicación telefónica. Señor alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricoy. ¿Cómo estás, licenciado Javier? Buenos días, estoy a su disposición. Señor alcalde, coméntenos, para mañana está programado esta audiencia. A ver, señor alcalde, creo que ahí tenemos. Ahora sí me escucha, señor alcalde. Aló. Señor alcalde, ¿me escucha? Sí, le escucho, por favor. Perfecto, en todo caso ahí tenemos ciertas dificultades. Señor alcalde, para el día de mañana está convocado, en este caso, la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022. Coméntenos cómo se viene desarrollando la organización, si todo ya está listo para que, en este caso, la población, las organizaciones vivas también puedan participar y conocer sobre los recursos que se vienen utilizando dentro de la municipalidad distrital. Y muchas gracias. Nosotros siempre le vamos a invitar abiertamente a toda la población, a los dirigentes y autoridades de la ciudadanía en general, porque se trata de eso, se trata del dinero o presupuesto del Estado, y nosotros cuantas veces sea necesario, nosotros vamos a difundir por este medio y otros medios, porque las autoridades elegidas nosotros tenemos que siempre dar la cara de qué manera hemos gastado, hemos invertido los dineros del Estado, en este caso en Chalhuahuacho, lo que es regalía contractual, canon minero, la regalía minera y también algunas transferencias que hemos tenido durante este año y también los años anteriores. Entonces nosotros la primera parte vamos a informar correspondiente del año 2022 y la segunda parte lo que es ya los gastos, los ingresos que hemos tenido desde el año 2019 hasta este año 2022. Entonces, en eso estamos concentrados, nosotros tenemos todos los documentos ahí archivados, entonces tenemos que hacer un resumen y eso dar a conocer. Y la tercera parte va a consistir en la entrega de fichas de mantenimiento, fichas de estudios de preinversión, también la resolución gerencial de los proyectos de inversión pública ya están listos, entonces todo ello estamos ya alistando. El día de mañana nosotros vamos a estar concentrados en la plaza para poder dar a conocer a la población, porque también la población tiene que saber conocer también las dificultades, porque todo en una organización siempre va a tener altibajos, dificultades, también la población tiene que conocer, porque tampoco el alcalde va a hacer todo, o sea, digamos nosotros, nuestro periodo está terminando el 31 de diciembre, de ahí va a entrar otro alcalde y tenemos que seguir apoyando a esa persona para que siga cumpliendo, desarrollando lo que se ha programado a través del Plan de Desarrollo Concertado Distrital de Chalhuahuacho, por ejemplo, es un trabajo consensuado donde todos los actores, participantes, líderes, todos están participando, entonces ya vamos definiendo también los objetivos estratégicos para poder cumplir y cerrar las brechas que todavía en algunos aspectos todavía queda pendiente, tema de saneamiento, tema de algunas infraestructuras educativas, de salud, entonces todo ello mañana vamos a detallar, entonces quedan abiertamente invitados. Nosotros no invitamos a las personas que nosotros deseamos nada más, o las personas o amigos, sino la audiencia, por eso dice audiencia pública, o sea, quiere decir que toda la población, niños, jóvenes, ancianos, autoridades, no autoridades, como comunicador, todos podemos escuchar, porque se trata del dinero del Estado peruano. Señor alcalde, es dinero del Estado peruano y es importante que la población conozca en qué se está invirtiendo este recurso económico. Coméntenos, ¿hay alguna temática en la cual la población pueda participar, pueda hacer consultas, repreguntas en relación a los temas que se vayan exponiendo? Sí, nosotros hemos aperturado, por ejemplo, hay compañeros del equipo están encargados, por ejemplo, para inscribirse, porque eso se suele hacer, te pueden inscribirse, o si no, en el momento también, en el momento también que se puede inscribir, porque se tiene que identificar eso, sí, para que la audiencia sea formal, tiene que identificar cómo es su nombre de la persona, de qué comunidad es, cuál es el DNI, eso sí nosotros necesitamos de todas maneras, porque queremos quizás dar un buen aporte,
eso no significa que nosotros vamos a restringir. Por supuesto va a haber también las esquinas vamos a instalar el lavado de manos como cuidado de bioseguridad, ¿no? Frente al COVID todavía no está pues totalmente digamos liberada, ¿no? Sobre la emergencia sanitaria, sino todavía continúa. Por ejemplo, en las ciudades no nos permite. Hace poco, el día lunes he estado en Lima, ahí no me han permitido, ¿no? Tienes que siempre ingresar con 2 mascarillas, tienes que lavar la mano, tienes que presentar las 3 vacunas que has recibido, todo ello, pero sin embargo nosotros no lo vamos a hacer, solamente es que los compañeros al ingresar de repente van a lavar sus manos, nada más. La convocatoria está abierta para todos. Nosotros no vamos a restringir, pero cada quien ya a esta altura también nos tenemos que cuidarnos también frente al COVID, no solamente el alcalde, ¿no? Entonces, por eso, señores, hay mecanismos de participación que ustedes tranquilamente pueden alcanzar hasta ahora, incluso pueden plantear sus preguntas. Seguramente nosotros vamos esclareciendo, ¿no? Porque sobre todo también la gente siempre en todas las audiencias se preocuparon, ¿no? ¿Quién va a hacer la auditoría financiera? Decían, ¿no? Nosotros felizmente el Consejo Municipal de Chalhuacho del año 2019, 20, 21, 22 ya por consejo, mejor dicho, por sesión municipal hemos aprobado. Entonces ya la Contraloría están haciendo sus trabajos correspondientes, de los cuales ya del año 2019 y 20 ya han llegado ya los resultados, ¿no? Solamente es nos recomienda para poder actualizar algunos documentos, algunas sugerencias, nada más. Ojalá, yo creo que pienso de esa manera estamos trabajando nuestros funcionarios. Entonces ahora correspondiente del año 2021 también ya están trabajando. Ahora del 2022 también ya el Consejo Municipal bajo sesión también ha aprobado ya. Entonces seguramente el próximo año van a realizar la práctica, pero sin embargo nosotros ya lo estamos programando dentro del PIA para que hagan ese trabajo de investigación, trabajo de auditoría financiera gubernamental en nuestra municipalidad de Chalhuacho. De eso se trata y seguramente habrá preguntas. Mañana yo voy a estar absolviendo, también todo nuestro equipo profesional también va a estar ahí esperando, ¿no? Cumpliendo lo que estamos programando la 5ª audiencia pública en nuestra municipalidad de Chalhuacho. Esto, señor alcalde, es en función a las normativas que también pues bueno, el Estado peruano les exija a ustedes como municipalidad hacer estas audiencias públicas justamente cumpliendo con las normativas. Señor alcalde, ¿hay una temática, una estructura del programa o qué temas se van a abordar en toda esta audiencia pública? Así es, nosotros bajo resolución de alcaldía nosotros hemos aprobado, porque como usted indica, ciertamente ha habido modificación de la ley orgánica de municipalidad, es decir, ya los años anteriores solían llevar a cabo solamente una sola vez al año la audiencia pública de rendición de cuentas. Sin embargo, esta vez ya, pues desde el año pasado ya es 2 veces tienen que hacer. Es decir, en mayo y en septiembre. Nosotros no es que nos ha sucedido, nos ha ocurrido o como otros están señalando, no, el alcalde está apoyando a algún partido. Nosotros no hacemos esas cosas, señores. Nosotros queremos que la población informada elijan también sus autoridades. Nosotros no apoyamos a ninguno de los candidatos. Por esta vez, el consejo del alcalde no apoyamos a ningún candidato. Entonces, nosotros respetando esa normativa, porque hay 2 veces, porque a ver, que pueden leer los compañeros, está en el internet, entonces se hace 2 veces la audiencia pública, y nosotros tenemos que cumplir, nos tenemos que acostumbrarnos, señor, porque no podemos pasar por alto esas normativas, porque por algo se da la normativa para poder cumplir. Entonces eso es lo que vamos a cumplir. Entonces nosotros ya tenemos una secuencia, ¿no?, de cómo vamos a desarrollar la actividad de la audiencia pública el día de mañana. Seguramente en horas de la mañana va a haber inscripción, vamos a esperar hasta las 9 de la mañana a nuestros dirigentes, luego va a iniciar la exposición de correspondiente a este año, después el resumen total de los 4 años, y finalmente entrega de documentos a los presidentes, dirigentes, y la 4ª parte va a ser la pregunta seguramente, ¿no? Vamos a responder
seguramente nuevamente otra pregunta, responder, y así va a ser, ¿no? Y finalmente tenemos que quedar en un acta lo que estamos desarrollando, ¿no? Que estamos cumpliendo la normativa que nos exige a las autoridades elegidas, ¿no? Claro. Eso es lo que yo puedo detallar. Señor alcalde, es algo importante resaltar, ¿no? ¿Quiénes van a poder acceder, digamos, al resumen, a la entrega de los documentos? ¿Toda la población? Creo que no. Solo, digamos, algunas personas, ¿no? Entre ellos presidentes, dirigentes, medios de comunicación. Así es. Nosotros ya estamos haciendo un paquete de, digamos, en folder para cada uno de los presidentes, porque los presidentes son los representantes de su comunidad, pues, ¿no? Son 26 comunidades campesinas, los presidentes barriales, y como también los dirigentes del distrito, ¿no? Lo que es Federación, Paquishuaraca, Organización de Mujeres, entre otras organizaciones que tenemos, ellos también tienen que tenerlo, esos documentos, para que hagan seguimiento del trabajo, ¿no? Para la siguiente gestión. Sobre todo esa es la preocupación de todos nuestros compañeros, de que tienen que hacer seguimiento de los trabajos que estamos dejando. Entonces, eso es la secuencia que se va a desarrollar. Claro, por otro lado, nosotros no podemos repartir a todos los participantes todos esos documentos, sino también tiene costo, ¿no? Ahora, el año pasado, justamente en la pandemia, ha salido una directiva donde nosotros podemos alcanzar hojas hasta 10 hojas, ¿no? Máximo, ¿no? De ahí ya, si algún ciudadano que quisiera adquirir esos documentos, tienen que pagar para poder obtener, ¿no? Esos documentos de información, ¿no? Pero además de eso, está también en la página web de la Municipalidad de Chalhuacho. Cualquier ciudadano puede acceder, puede descargar, puede imprimir también, ¿no? Nosotros esto también hemos implementado en esta gestión. Entonces, sobre todo también hay queja, ¿no? De que tema de oportunidad laboral, puestos laborales, porque siempre quizás en la campaña política quieren utilizar ese término, porque nosotros respetamos lo que nos ha recomendado también la Contraloría General de la República en el manual de perfil de puestos. Para asumir, por ejemplo, los cargos que tenemos en la municipalidad, tienen que ser universitarios. El primer requisito es ser universitario, ¿no? El segundo requisito es haber trabajado 3 años, 4 años para asumir una jefatura, ¿no? En las oficinas. Y eso no ha hecho el alcalde, sino eso está dada, pues, ¿no? A nivel nacional también. Y eso el control también ya lo hace el área de recursos humanos, el servir, ¿no? El servicio civil, que se está dándose a nivel nacional ya, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el alcalde, algunos funcionarios, ya estamos dentro de servir, y nosotros el control lo hacen ellos. Entonces, aquella persona que no cumple el perfil de puestos no puede asumir, pues. Muchos se han equivocado de repente en esta gestión, en algunas municipalidades. Entonces, personas que no cumplían el perfil tienen que devolver ese dinero, ¿no? Entonces, a eso no vamos a llegar, pues. Pero, sin embargo, en esta municipalidad también se ha dado oportunidades laborales. Yo tengo todito detallado de las personas que han colaborado, pero eso no significa que también todos vamos a entrar. Es decir, en el área de administración, por ejemplo, se necesita un licenciado de administración, nada más, 1 o 2 asistentes. Si tenemos 4 o 5 licenciados de administración, todos no pueden ir. Pues no, yo soy de Chalhuacho y tengo que entrar. No es así. Nosotros, dentro del presupuesto analítico del personal, cuadro de asignación del personal, ahí están dadas, pues solamente tenemos que cumplir, y el presupuesto se programa para esa cantidad de personas nada más. Pero sin embargo nosotros escuchamos de que no, mi hijo ha terminado, es licenciado, mi hijo es esto, tiene que trabajar, y como sea el alcalde tiene que, porque es nuestro dinero, el regalía, entonces tiene que entrar. No es así. Cada cosa tiene su propia normativa, su propia ley, el cual nosotros respetamos. Nosotros tenemos documentos de gestión interna, las directivas, las normativas. Es que es dinero del Estado. Cuando es dinero del Estado, no es dinero del privado. Entonces todo es limitado, todo es normado, hay que cumplir los procesos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que prepararnos toda vez, porque aquella persona que no se prepara, que no estudia,
simplemente no podemos acceder, pues ya son conscientes, incluso muchos de los chicos que han estado pues acompañándonos en el trabajo, ellos saben, ya se han informado, entonces, pero sin embargo, hay algunos señorcitos populistas, no tienen que entrar, así dicen, ¿no? Entonces, a lo contrario, deben motivar a los chicos a que se especialicen en las carreras, en las especialidades, de esa manera vamos a tener mayores oportunidades también, ¿no? Aquí en Chalhuacho, en la provincia, pero también hay otros chicos que han tenido oportunidad, han tenido 1 año, 2 años, ellos ya se fueron pues a Arequipa, a Cusco, a otras municipalidades, porque también buscan también las mejores oportunidades, porque allí también pueden encontrar, como están en la ciudad, capacitaciones, pueden hacer especializaciones, pueden hacer complementaciones, entonces cada trabajador, cada estudiante, cada ciudadano busca su mejor bienestar, estimado Javier. Claro. Señor alcalde, bueno, al ser de dinero del Estado, es un dinero que es fiscalizable, que definitivamente si usted mencionaba, ¿no?, ingresa un personal que no cubre, digamos, las normativas, pues bueno, ustedes serían incluso punibles, alguna sanción de parte del Estado, tendrían problemas, y eso definitivamente a usted, a sus funcionarios afectaría. Ahora, hablando sobre personal local, señor alcalde, ¿tenemos números, cifras, digamos, de cuántas personas aproximadamente, trabajadores locales, han laborado dentro de la municipalidad, dentro de los proyectos, las obras que se han ejecutado? Así es, nosotros lo tenemos, cada año registramos. Justamente ayer con el gerente municipal y también recursos humanos hemos tenido la reunión en horas de la noche, en el cual a la fecha hemos superado a 35,000 puestos laborales. O sea, es decir, entre personal obrero, personal oficiales, maestros, técnicos, auxiliares, el nivel más arriba que es profesional, con todos ellos, del año 2010 hasta la fecha hemos empleado 35,000 puestos laborales. Claro, otros trabajaron 1 año, 2 años, medio año, 5 meses, 3 meses. Nosotros contabilizamos, el área de recursos humanos contabiliza todos esos detalles, entonces por eso es que yo me siento alegre, porque la gente han tenido oportunidades de trabajar. Inclusive a los chicos que venían en vacaciones teníamos que generar trabajos, puestos laborales, y allí nos han apoyado, por ejemplo, avanzar los expedientes, los perfiles, los chicos, ¿no? De enero, febrero, marzo, todos los años hemos dado esa oportunidad a los jóvenes, entonces todo está registrado, y el día de hoy diría, por primera vez en la historia, la gente tiene oportunidades laborales y han trabajado, y cualquier ciudadano que me diga, por eso va a ser importante, porque muchas veces la gente se acostumbra, no, o sea, a mí no me han dado, dicen, ¿no? Entonces yo ese rato, yo voy a decir cómo se llama la persona, y yo voy a ingresar al sistema, y ese rato vamos a sacar su reporte. Entonces, aquí está, mucha gente se acostumbran de hacer mala ausencia del alcalde, mala ausencia de los funcionarios. Nosotros trabajamos siempre de manera transparente, señor. Entonces, hay bastantes jóvenes, por ejemplo, en Chalhuacho tenemos solamente 3 ingenieros civiles, ¿no? Estamos hablando del señor Alarcón, el señor Cruz, al señor de la familia Alarcón. Entonces ya a ellos se le ha dado oportunidad, ¿no? Inclusive hemos ofrecido para cargos altos, pero sin embargo ellos también buscan su comodidad, y nos están apoyando. Ahora, en cuanto a los personal técnico, también han apoyado, a pesar en la municipal más se necesita ingeniero civil, arquitectos, eso también tenemos que saber. Necesitamos más técnicos en contabilidad, técnicos en administración, nada más, porque las demás carreras, por ejemplo, ingeniería digamos ambiental, metalurgista, ellos se necesita poco, 2, 3 personas nada más. Enfermeros por el momento se necesita por el tema de la pandemia, porque en otros, cuando se normalice ya no se va a necesitar. Entonces pero la gente piensa que todos deben trabajar, así no es, señores.
aquí la municipalidad tiene ya manual de perfil de puestos. Ahora, cuando se trata de inversión también en expedientes técnicos, en el expediente consideran pues ya los puestos laborales con profesionales específicos para que cumplan la labor. Entonces, de eso yo he escuchado bastante el comentario, ¿no?, de parte de la población, porque hay veces lo mal informan y no debe ser así. Y como alcalde estoy respondiendo porque mucha gente dice, no, ese manual de perfil de puesto que está en el municipio nosotros vamos a tirar al tacho. Eso es ilógico. Eso, a lo contrario, van a seguir mejorando. ¿Por qué? Porque en nuestra municipalidad ya está la Contraloría General de la República. Eso es para el bien de nosotros, porque nosotros lo que queremos es tener personal profesional que produzca, que presente resultados. Mañana seguramente yo voy a detallar por qué nosotros tenemos personal en la municipalidad, y yo tengo grandes expedientes técnicos, y eso me han ayudado. Esos son los productos, esos son los resultados del trabajo de todos los profesionales que tenemos. Sin embargo, tampoco nosotros hemos manejado más de 700, 800 profesionales, sino nosotros hemos llegado máximo a 600 personas, ¿no? Pero con todo el personal, con obrero, con todo, claro que hemos pasado más de 2000 en los meses de abril, mayo. Señor alcalde, en relación a los trabajadores, porque de hecho hay trabajadores locales dentro de la municipalidad, usted lo ha sustentado claramente el por qué hay trabajadores locales, pero también hay trabajadores de otras regiones del país que están laborando en la municipalidad. ¿Aproximadamente cuántos son ellos? Bueno, más de la mitad son de acá de Apurímac, Chayohuacho. El menor porcentaje es de afuera, pero son profesionales especialistas, ¿no? Son, digamos, ingenieros agrónomos, arquitectos, ingenieros civil, proyectistas, economistas, sociólogos, abogados. Entonces, ese tipo de profesionales no tenemos, pues, dentro de acá de Chayohuacho, por ejemplo, ¿no? A nivel de la provincia, por ejemplo, yo tengo bastantes profesionales de la provincia, por ejemplo, al ingeniero Dilson, que es ingeniero civil, al ingeniero Rudyard, que es ingeniero zootecnista, también tenemos economistas de Cuyurqui, también de Chuquibambilla, de Santa Rosa, de Abancay, de Vilcabamba, de varios sitios, ¿no? En realidad, porque también como es la convocatoria a través de CAS, se presentan y el perfil que tiene que respetarse, pues, ¿no es cierto? Entonces ellos también tienen su derecho para poder, porque mucha gente dice, no, debe entrar mi hijo y debe estar ahí. Mansa y Nacho, digo. Entonces, Chaypeja, claro, aclaraciones con Ampunche, Chaynata, hay veces rimanches comunta, Maran Caipeja, municipio en Chiscari, que dinero privado, chicas, en que coloque estados, coloque mi estado, Caguatuan, Chimenatan, Gastacian, Spin, ganan Cainata, Joaquín Cunacan, que he puesto laboral con una pieja, por ejemplo, una contabilidad chaypica nampaj canajo, contador público colegiado con 5 años de experiencia en el sector, ¿no? O sea, haber trabajado 5 años en la municipalidad. Yo no puedo poner a una persona que ha egresado de repente, que ya tiene título de contador, y inmediatamente el señor puede asumir. No, el señor muchas veces lo queríamos hacer, pero ellos mismos, al ver la situación, al ver la normativa, el sistema, ellos mismos se han asustado, pues, ¿no? Han dicho claramente, no, yo todavía tengo que aprender poco a poco, entraré, dice. Entonces, son detalles que estoy aclarando. Seguramente mañana también va a haber preguntas. Ahí está nuestro manual de perfil de puestos, hasta en el sistema está, ahí pueden revisar, señores. Definitivamente, señor alcalde, para mañana de hecho va a haber muchas más preguntas. En líneas generales, ¿cómo califica su gestión ya prácticamente a pocos meses de concluir su periodo, señor alcalde? Muchas gracias. En verdad, nosotros hemos tenido muchas dificultades, sobre todo por la declaratoria de emergencia, en estado de emergencia, el tema de salud, la pandemia, nos ha quitado un año exacto. Un año. Nosotros calculamos, hacemos un resumen de todas las personas que se han enfermado, con todo ello, lo que hemos paralizado 7 meses exactos, el año 2020, todo nos han quitado el tiempo. Prácticamente mi gestión es de 3 años.
Ahora, por otro lado, también cambio de gobierno, la inestabilidad política en el país. Nosotros hemos pasado 5 gobiernos de turno, y cada rato cambiaban los directores nacionales, cada rato cambiaron los ministros, viceministros, y teníamos que ir una y otra vez a explicar para poder gestionar también presupuestos para diferentes proyectos de inversión pública en nuestra municipalidad. Esas son las grandes dificultades. Sin embargo, nosotros hemos avanzado, nosotros hemos interactuado con la comunidad. Cuando usted me preguntaba de antes en qué se gasta el dinero, no solamente el alcalde toma decisión, sino también la misma población en audiencia, mejor dicho, en presupuesto participativo, han solicitado, ellos han dicho, yo quisiera mi proyecto de seguridad alimentaria, yo quisiera mi carretera, yo quisiera mi puente, yo quisiera mi saneamiento, y así hemos redactado en actas, y eso es lo que hemos respetado. Entonces, yo a estas alturas, faltando ya prácticamente 3 meses para finalizar la gestión, estamos tranquilos, estamos avanzando, estamos ordenando nuestros documentos, tenemos que rendir también, muy aparte que va a haber la rendición de cuentas ante la sociedad, ante la población el día de mañana. Nosotros también internamente hacemos también la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República. Para el 31 de diciembre ya tiene que estar totalmente entregado. Seguramente ya las nuevas autoridades, una vez que se desarrollen las elecciones, seguramente ya van a conformar y haremos la entrega correspondiente. Entonces, yo creo que para todos, yo creo que no es, de repente no es para el satisfecho de todos, pero sin embargo hemos hecho, acá hemos dado cara, acá hemos soportado, a pesar que tenía grandes problemas la municipalidad de Chalhuacho, nosotros siempre hemos salido con la frente en alta, hemos aclarado las cosas. Yo sé que algunas personas de repente acá han perdido en las elecciones, algunos señores que están disconformes, van a seguir hablando cosas, ¿no? Pero yo quisiera, mucha gente dice que no van a investigar, que lo investiguen, señores. Yo quisiera que se aclaren las cosas. Nosotros seremos primeros en ayudar, en proporcionar los documentos. Quien venga a la municipalidad, tienen toda la facilidad para poder hacer la investigación correspondiente, y si algún funcionario, si algún trabajador está inmiscuido en esos problemas, cada uno también tiene que asumir, porque nuestra municipalidad es una institución grande, maneja recursos bastante, ya más de 100 millones, entonces eso es lo que puede hacer un resumen, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando, porque mucha gente también confunde de que tiene que hacer todo el alcalde solamente es la parte política, la parte técnica tiene que hacer el equipo técnico, la parte social tenemos que resolver todos los ciudadanos que vivimos, dirigentes, no dirigentes, todos tenemos que involucrarnos en el desarrollo del distrito, en el desarrollo del país, porque eso es lo que nos falta a mucha ciudadanía, tenemos que inmiscuirnos, tenemos que conocer lo que es la gestión pública, la administración pública, porque también hay que saber diferenciar cuando dicen el dinero de regalía minera, regalía contractual, canon, es de nosotros, es cierto, es de nosotros, pero no solamente pertenece a la gente de Chalhuacho o de Cotabamba, sino ese dinero es del Estado. O sea, cuando hablamos de Estado, seguramente toda la ciudadanía, los chicos, los estudiantes, cuando vemos nuestro mapa, ese mapa, la gente que vive en ese mapa, en el territorio nacional, todos somos peruanos, y ese dinero pertenece a ellos también. Yo no digo eso está dentro de la Constitución Política del Perú, eso está normado, señores. Entonces por eso es que siempre yo me acostumbro a realizar de esa manera también mi trabajo, de transparentar, de informar a la población. Si hay cualquier cosa, altibajos, nosotros estaremos respondiendo. Para eso somos autoridades. Y también mucha gente también han pensado, cuando alguien refuta, contradice lo que nosotros estamos haciendo, con eso yo no me siento. Cuando se trata del tema de gestión municipal, pero cuando se trata ya de temas personales, ahí sí, también cada uno de nosotros también tenemos dignidad, estamos en un Estado de Derecho, ahí sí yo también puedo actuar, estimado Javier. Entendemos, señor alcalde. Imaginacho, tú que un anches para una cime, pero que la actama sin estar que comunidad con ato bajari que pagarin paikuna psri que por el nanco paja paikuna psri que uyaren nanco paj hasta ya chari nanco paja ahora coche alcalde. Ari va a panay con no caja ya está más Porfirio Gutiérrez
Yasimit nukas rimashanchis kay Jeshwasiminchis nukaps kanuna tuajarimisaykichis ñan kay gestión tukupshanchis kay 2019-2022 chay watapi ñan proyectos kunat kaltaña presentapshanse ña ordenashanchis ña papininchkunatap chay pakarin hamuychis kay plazanchisman autoridadninchista presidentykista kachamuychis kayman hamunanpaq hinallar dirigentekunapas ashiamuychis wakinqa tiempoykis kashanchaqa orayamuychis wawakunapas kuraqtaytanchiskunapas lluypis kashanchaqa kaypa ashiuspans kay audienciataqa uyariy narik nimanatan ruampiansi nimanatan llankaranchis imakunatataqmi sasachakuyninchis kashan rik como distrito mana facilillachu rik kay llaqtanchis kashan sasasasan apariymi rik qankunapas yachashanchis wayqaykuna panaykuna qankuna dirigente kanchis o comunidadnikispa autoridad presidente nienta agente chay pasayllapas sasan compañeros y autoridad kawaq distrito pichaqa más sasaraqmi entonces chaykunatapas yachananchis wayqaykuna entonces mana nuqanchis pura imatapi yankata mana imayuqta kaq rimayshanachu siempre imanchis pruebanchis imanchis kan anchaymi chaqa rimarusumi kaymi kashan kaymi entonces wakinpaqa lluyllaña hay veces kansi swaps mana saynachu mana iguallachu kaq runaqa siempre diferente en kansi diferente pensamiento diferente preparación diferente rimayniyuqmi kanchis chaykunatapas wayqaykuna pampachanakusun más de repente mana pasha alcalde allintachu atendirusuranchis porque atuntaq llaqtanchis qaynanchis domingullat nuqa mana imunashaqta ratullali qatarparuwanku Lima Limapi kaypi señor alcalde presentamunayki expedientita firmamunayki en compañía bombero chaymanta kaq parlarimunayki kay Ministerio de Economía Finanzas kuna nisprik mana imunashaq piltaytapakuni garanchay dominguta chay nuqatapas qatarparuwanku aynaya imapaqa kawaq autoridad chaypaqa kaq nuqaqa uraymi uchayman rato purini wayqaykuna chaykunatapash mana atendirurakishu chayqa pampachayanakusunchis wayqaykuna kankacha oportunidad siempre parlarinapaq qankunawanpas sapanka ayllunchiskuna comunidadniskunapi siempre wayqaykisqa siempre yasimita kay Jeshwasiminchis trimas. Cosapani Huaracocha alcalde, Añachakuyki, Pakarin Puchay Camaña entonces. Muchas gracias, buenos días. Pana Camaña Huaycay, Napa Caña Li Lachtamasikunat, que es que hay un sector comunidad, mi caico, que es distrito Chalhuahuacho, y caja, hay un segunda caña con algo, Mirareno y Cuña, caja sector ninguna Piscachaña, centro poblados, Yapaña, autoridad Junata, Pegnan Caps, que hay tamat, Napecaman, que Guairaba Cinta, Surfi, Anchi Guairaba Cistaña. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Siete de la mañana con 42 minutos. La convocatoria a toda la población. No, vaya, por favor, usted mismo pregunte, consulte, porque el día de mañana va a haber posibilidad de que usted pregunte, por ejemplo, de una X obra, de algún proyecto que se ha desarrollado en su comunidad y según usted no se ha desarrollado de la forma adecuada o no se ha hecho el gasto eficiente como según usted ve, vaya el día de mañana. Vaya en todo caso y de esa forma haga la pregunta correspondiente, haga la repregunta, salga de esas dudas que usted tiene, tal como lo decía el señor alcalde. Escuche bien, hay una cifra que queremos resaltar porque dentro de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho en el periodo 2019 a este periodo 2022 han trabajado, escuche bien, ¿cuántos trabajadores locales, entre ellos mano de obra no calificada, mano tecnificada, operarios, profesionales, entre otros, chalhuahuachinos? ¿Cuántos han trabajado en la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho? Más de 35,000 personas. Escuche bien, más de 35,000 personas, los cuales han laborado dentro de los diferentes proyectos, obras y la propia Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Y eso es importante resaltarlo. Y algo importante también que resaltar, lo decía el señor alcalde, no todos pueden ingresar a trabajar a la municipalidad, lamentablemente, por X razones. Por ejemplo, uno de ellos, ¿por qué, digamos, su hijo, a pesar de que ya ha concluido su carrera profesional, a pesar de que ya ha terminado su estudio universitario, no puede ingresar a trabajar? Por varias razones. Uno de ellos, amigos, es el manual de perfil de puesto de trabajo. La municipalidad, las municipalidades a nivel nacional manejan este manual y justamente si es que el alcalde o algún funcionario contrata a una persona que no está registrado dentro del manual de perfil de puesto laboral, pues bueno, está cumpliendo o está cayendo ya en una, incluso puede ser sancionado el funcionario, el propio alcalde.
En todo caso, pues definitivamente eso tenemos que entender. Porque, por ejemplo, para asumir algunas jefaturas se tiene que tener cierta experiencia. Según la normativa, dice, por ejemplo, 5 años de experiencia, haber sido colegiado durante, digamos, más de 5 años, cosas así. Y si es el profesional que tenemos en Chalhuahuacho no cumple estos requisitos, definitivamente no puede asumir, por ejemplo, esta jefatura. En todo caso, tal como lo decía el señor alcalde, ¿no? Tenemos que incentivar a que la población se siga preparando, se siga capacitando y de esa forma ellos asuman, por ejemplo, jefaturas, ellos asuman las subgerencias, nosotros, así como chalhuahuachunos, asumamos incluso las gerencias, ¿no es cierto?, dentro de la municipalidad, porque al final, como alguien, o como lo decía el señor alcalde y también mucha población dice, es nuestro dinero, entre comillas, se puede decir que sí es efectivamente nuestro dinero, pero tal como dice el señor alcalde, también es el dinero de todos los peruanos. Así que amigos oyentes, están invitados para el día de mañana, audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022 del 15, esto va a ser mañana 15 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. 7 de la mañana con 46 minutos. Saludamos a la institución educativa secundaria, en este caso la institución educativa de Yuricancha. Estamos hablando de la institución educativa 5675 Ricardo Palma Soriano. 51 años de esta institución educativa. Hoy están de aniversario, amigos oyentes. Vamos a dar lectura al documento que nos han compartido. Un saludo a toda la plana de docentes, estudiantes, padres de familia. Feliz aniversario, institución educativa primaria número 5675 Ricardo Palma Soriano de Yuricancha. La tamasicona mona irik celeste azul nere pachachaj paikuna coriki pachacón corek. Definitivamente el saludo para el personal docente, el señor director, el magíster Clever Segarra Zavala. Un saludo para usted, profesor Clever, gracias por compartirnos la información. Para el profesor Guido Aramburu, para el profesor Hermenegildo Quispe, para el profesor Armando Guamaní, el profesor René Gallegos, el profesor Javier Pinares Bárcena, J.P. Mayancasco, Verajocho, profesor Javier K. A ver, el saludo también para el señor Alipio Mío Wilca, presidente de la PAFA, Walter Wilca Córdoba, Walter Pechipem Casasca, presidente de la comunidad. Un poquito de la reseña histórica de esta institución educativa, la institución educativa primaria número 5675 Ricardo Palma Soriano de la comunidad campesina de Yuricancha. Fue creado por resolución ministerial número 120 del 26 de enero del año 1971 por entonces zona educativa número 51 de la región Cusco y Acharanguicho. Usted sabe que antes Mara pertenecía a la región de Cusco, ¿no es cierto? Claro, y otras provincias, claro. El distrito, por ejemplo, el distrito de Cotabambas antes pertenecía a Cusco. Bueno, seguimos dando lectura a la reseña histórica. La identificación de la referida escuela fiscalizada número 6921 posteriormente lleva el nombre de la Escuela Estatal Mixta número 5675 de Yuricancha. Posteriormente opta el nombre de Institución Educativa número 5675 Ricardo Palma Soriano y funciona hasta el 6º grado de educación primaria, atendido justamente por 6 profesores y un director con sección a cargo. Es decir, el director, aparte de cumplir función de ser director, también tiene alumnos a su cargo. Bueno, ¿qué más nos comparten el programa, amigos oyentes? Rapidito, le vamos a dar a conocer el programa general de festejos del aniversario, 51 años de esta institución educativa. Las actividades se han venido desarrollando en el transcurso de todos estos días. Se recuerda hoy el día central, desfile cívico escolar, inicial, primaria, secundaria y barrios, y también en horas de la tarde almuerzo de confraternidad. Según el programa especial
para, ¿qué dice? Se va a desarrollar izamiento del pabellón nacional, himno nacional, también palabras de presentación a cargo del presidente de la PAFA, poesía a cargo del estudiante de segundo grado de educación primaria, una poesía a cargo del estudiante de cuarto grado, una danza del tercer ciclo de educación primaria, palabras centrales a cargo del magíster Clever Segarra, una danza a cargo del cuarto grado, poesía a cargo de los estudiantes del sexto grado, palabras de saludo a cargo del señor Walter Wilca, presidente de la comunidad de Yuricancha, una danza a cargo de los estudiantes del sexto grado de primaria, una danza a cargo de los estudiantes de secundaria Yuricancha, palabras de agradecimiento a cargo de una autoridad comunal y la despedida correspondiente. El director, personal docente, padres de familia, autoridades y estudiantes de la institución educativa 5675 Ricardo Palma Soriano de Yuricancha, Mara, saludan a la comunidad educativa en general e invitan a las diferentes actividades culturales en homenaje a nuestra institución educativa, recordando un año más de su vida institucional al servicio de la población, teniendo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria COVID-19. Todos los actos conmemorativos se llevarán a cabo, cumpliendo los actos protocolares que usted ya conoce. Un saludo para los alumnos, exalumnos también de la institución educativa primaria número 5675 Ricardo Palma Soriano. 51 años, 7 de la mañana con 51 minutos, amigos oyentes, más información a esta hora de la mañana. Vamos a revisar ahora información, escuche bien, hay información todavía en el plano local. No se olviden, amigos oyentes, el Programa Nacional de Inversión en Salud PRONIS del Ministerio de Salud, en este caso del MINSA, ha detallado con respecto al proyecto de mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Tambobamba tipo 2.1. Uyariquita, porque esto sí se tiene que acordar, porque cuando la obra concluye, todas estas cosas que voy a mencionar deberían de estar al momento de hacer la entrega. El Hospital de Tambobamba, obra anhelada por muchos, por toda la provincia, lógicamente. La parte arquitectónica del futuro hospital contempla un área, escuche bien, apúntelo si es necesario, de 10.621.65 metros cuadrados, con un valor referencial de 101.2 millones de soles. Les repito, ¿en qué área se va a construir este hospital? La parte arquitectónica es de 10.621.65 metros cuadrados, con un valor referencial, apúntelo, de 101.2 millones de soles. Ahora, el PRONIS ha detallado que el nuevo hospital contará, escuche bien, contará con 29 camas hospitalarias, 10 camas de obstetricia, 18 consultorios médicos, 9 camas de emergencia, una sala de operaciones, 3 cunas y 2 salas de parto, entre otros servicios médicos. El PRONIS ha detallado que el nuevo hospital contará con 29 camas hospitalarias, 10 camas de obstetricia, 18 consultorios médicos, 9 camas de emergencia, una sala de operaciones, 3 cunas, 2 salas de parto, entre otros servicios médicos, que ya lo ha manifestado el PRONIS a través del Ministerio de Salud. Ellos van a construir esta obra anhelada en nuestra región de Apurímac. 7 de la mañana con 53 minutos, información en el plano regional. Uyari, gobierno inmuniza más de, escuche bien, 117,000 personas contra la influenza y neumococo ante heladas y friaje en la región del sur, como parte del plan multisectorial ante heladas y friaje 2022-2024, implementado en Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno. De seguro que usted, cuando por ejemplo estaba haciendo su cola para ingresar al banco, para hacer algún trámite, se le ha acercado personal de salud y le ha consultado si usted tiene su cuadro de inmunización completa, sus cuadros de vacunación. Y cuando hablamos de vacunación, no solo hablamos de la COVID-19, estamos hablando de la vacuna contra la influenza, el neumococo.
su servidor Javier Chejia estaba haciendo cola y bueno, el día que justamente fuimos, pues bueno, estaban prácticamente haciendo una campaña ahí en todo el banco y prácticamente todos tuvimos que recibir nuestra vacuna. Por ejemplo, en mi caso contra la influenza, porque sí, me correspondía y ya me correspondía en este caso la vacuna contra la influenza. Entonces, momento propicio, mientras yo esperaba la cola, me ponían la vacuna y bueno, al final, digamos, ganado, ¿no? Porque hubiera perdido tiempo haciendo cola, no solo perder tiempo, digamos, sino que ahí se me dio la ocasión de recibir una vacuna. Y que bueno, y en ese momento también estaban vacunando a personas contra la COVID-19. Y qué bueno, es toda una campaña que está desarrollando el Ministerio de Salud y esto forma parte del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2024 aprobado por el Ejecutivo. Se han desarrollado diversas acciones que permitieron mitigar el impacto de esta temporada en la población más vulnerable de nuestro país, donde en Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Puno, en total en todas estas regiones se ha inmunizado a 117,000 personas contra la influenza y el neumococo. 7 de la mañana con 56 minutos. Es importante asistir a las audiencias, es importante estar al pendiente de las obras, de los proyectos que se vienen ejecutando en nuestras comunidades, en nuestros centros poblados, en nuestros distritos y en capitales de regiones. Amigos oyentes, ¿qué es lo que ha pasado? Porque el tema definitivamente es preocupante. Detectan deficiencias en remodelación del mercado central de Abancay. Y matas pasa, Ricky, deficiencias en el mercado central de Abancay en la remodelación, que ha sido valorizado en 5.800.000 soles. No es poquito, es 5.800.000 soles. Documentos en este caso no presentan detalles de refuerzo para acero corrugado y se evidenció que trabajos con ladrillos no cumplen con normativas técnicas. Hay vida y matkiri. La Contraloría realizó el servicio de control concurrente a la remodelación del mercado central de Abancay, identificando deficiencias en el expediente técnico que afectaría su proceso constructivo. La inversión tiene un presupuesto de 5.826.458 soles para su ejecución. Según el informe de hito de control número 4341 del periodo de evaluación del 4 al 19 de agosto de 2022, se observó que el expediente técnico no presenta detalles de refuerzo de acero corrugado para elementos estructurales. Asimismo, se evidenció que los trabajos de asentado de ladrillo no cumplirían con lo establecido en las normas técnicas. Asimismo, se detectó que personal clave en la ejecución de la obra sería designado mediante propuesta directa y vendría laborando sin contrato vigente y sin estar habilitados profesionalmente. Tampoco habían contratado ingenieros especialistas en estructuras e instalaciones sanitarias ni maestros de obra, afectando el acceso a empleo público e igualdad de oportunidades y el riesgo de no cumplir con las obligaciones contractuales. Ay, vida, Chimi, pasa, Ricky. Por eso es importante de que usted vea quiénes están haciendo la obra, quiénes están ejecutando la obra. Porque pilapse que acá engaño Ruari. Y eso pasa, amigos oyentes, engaño Ruari, Ricky. No tienen ni autorización, no tienen la capacitación suficiente. Y al final, ¿quién es el perjudicado, mi amigo oyente? Yo le hago la pregunta. En esta obra, por ejemplo, de esta remodelación del mercado central de Abancay, ¿quién va a ser el perjudicado? ¿Ellos, los trabajadores? ¿Quién? La población, amigos oyentes. Al final, ¿quiénes van a hacer sus compras al mercado? Si esta obra no se concluye con todas las especificaciones técnicas y cómo debe ser ejecutado, al final hasta puede llegar al punto de que no, es una obra insegura, de que puede ocasionar daños a la vida de las personas y al final decir, no, se tiene que demoler y hacer una nueva construcción. ¿Quién pierde? Toda la población, porque no vamos a tener un mercado habilitado como se debe, ¿no es cierto?
7 de la mañana con 59 minutos, amigos oyentes, información en el plano nacional. Jenny Patricia Ocampo Escalante juró como nueva ministra de Desarrollo Agrario y Riego. Zapacote, ministro, con una cambia de cosa. Y más que y no sé, usted, yo le hago la pregunta, ¿no? Usted tendrá, digamos, bueno, la respuesta a esto, ¿no? Los señores castillistas quizás tengan la respuesta, ¿no? ¿Por qué cada cierto tiempo se cambian ministros? No hay la capacidad, no hacen bien su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el presidente Pedro Castillo decidió reemplazar al renunciante Andrés Alencastre por Jenny Patricia Ocampo Escalante en el Midagri. Usted dirá, pero bueno, ha renunciado. ¿Pero por qué ha renunciado? Hay motivos, habrá razones, ¿no? Y creo que la mayor razón es la compra o la adquisición de fertilizantes que nunca se pudo dar. Alguien dirá, pues bueno, ¿qué pasa? O sea, falta de capacidad de parte de estos funcionarios, o es que hay algunas trabas administrativas, o tal como decía el exministro, ¿no? Que el Congreso de la República también se involucre más en este proceso. Hace poco salió una encuesta que, bueno, dice mucho de la aprobación de los señores congresistas y también de lo que viene a ser los señores congresistas, ¿eh? Y ambos, pues bueno, están con nota desaprobatoria. Nadie se salva acá, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, ninguno de los dos se salvan, ¿eh? Ambos con nota desaprobatoria. Jenny Patricia Ocampo Escalante juró la noche de ayer como la nueva titular del Midagri. Ella reemplaza a Andrés Alencastre, quien presentó su carta de renuncia al fracasar por tercera vez el proceso para la compra de Uria. El presidente Pedro Castillo decidió hacer cambios en su gabinete una vez más. Ocampo se convirtió en la sexta ministra de Desarrollo Agrario y Riego en la actual gestión del profesor Pedro Castillo Terrones. 6 ministros, imagínense, solo en un gabinete, ¿eh? Estamos hablando del Midagri. Y Matkira. Bueno, así será, ¿no? Dice lo siguiente: por Dios, desarrollo agrario y organizaciones sociales, sí juro. Fueron las palabras de Ocampo Escalante. Ella fue directora general de pesca artesanal del Ministerio de la Producción. También estuvo como gerente de desarrollo productivo del gobierno regional de Lambayeque. Además de Ocampo, el mandatario volvió a convocar a César Landa como ministro de Relaciones Exteriores en su lugar de Miguel Ángel Rodríguez Macay, quien ya habría presentado su carta de renuncia hace algunos días por diferencias con el jefe de Estado. Ahí está, amigos oyentes. Víctor Maita Frisancho, Alberto Ramos, Oscar Sea, Javier Arce y Andrés Alencastre forman parte de la lista de ministros de Desarrollo Agrario en la gestión de Castillo Terrones. Todos duraron apenas unos meses en el cargo. ¿Qué será del señor Javier Arce, no? Ay, rato chaya, parece que es un paseo, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Y al final creo que no atan ni desatan, y al final, pues bueno, renuncio, o si no me retiro ya, o si no que me cambien. Y man pasan el Actamasicona, ¿no? Bueno, así está la situación en nuestro país. 8 de la mañana con 3 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana ya corresponde la información en el plano deportivo. Vamos en todo caso a la comunicación telefónica con Sami Canales, ¿no es cierto? Sami Canales con la información en el plano deportivo. Luego se viene, pues bueno, Liz Saldívar con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. A ver, vamos, ahí está, Sami Canales con la información en el plano deportivo. Sami, ¿cómo estás? Buenos días, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, compañeros, muchas gracias por el pase. Así es, hoy miércoles 14 de septiembre vengo a compartirles toda la información del acontecer nacional e internacional del deporte, así que iniciemos. Amigos, les cuento que la selección peruana realizó su segundo día de entrenamientos con Juan Reynoso al mando. Con la novedad de un dron sobrevolando en la práctica, la selección peruana realizó su segunda jornada de trabajos con el grupo completo de la lista selectiva. Ayer los futbolistas convocados se hicieron presentes otra vez en la Avenida para los amistosos contra México y El Salvador. Ellos son los arqueros José Carvalho y Alejandro Duarte.
los defensas Aldo Corso y Nilson Loyola, además de los mediocampistas Josimar Yotun y Piero Quispe. Junto a ellos estuvieron los jugadores que integran la lista selectiva de la selección peruana, como Ángel Zamudio y Marcos Yuya de Sport Huancayo. También estuvo Axel Moyano de Universidad San Martín. Y a propósito sobre los amistosos, amigos, les cuento también que México dio a conocer su lista de convocados para partido amistoso ante la selección de Juan Reynoso. Como parte de su preparación para Qatar 2022, la selección de México enfrentará a la selección peruana y también a la selección colombiana en Estados Unidos. Las dos sorpresas en la nómina del Tata Martino se centran en el retorno de Rogelio Funes Mori y también la otra sorpresa es que hay una ausencia del guardameta Carlos Acevedo. Y también, amigos, les cuento que la Federación de Ecuador se manifestó sobre el audio de Byron Castillo y por también la posible expulsión del Mundial Qatar 2022. Bueno, tras una publicación del diario británico Daily Mail, un audio en el que Byron Castillo aseguró que es de Colombia, generó diversas repercusiones esta información. Por ejemplo, en Chile, cuya federación denunció el caso de la documentación falsa ante FIFA, están alertas porque implicaría una posible clasificación al Mundial Qatar 2022 en lugar de la selección de Ecuador. Carlos Mansur, vicepresidente de la entidad norteña, señaló que están expectantes del dictamen que emitirá la Comisión de Apelaciones de FIFA sobre la situación de Byron Castillo y que se encuentran tranquilos y están enfocados en la preparación para la Copa del Mundo. Y también les comparto, amigos, que una victoria bávara, pues Bayern Múnich volvió a ganar al Barcelona y toma la punta del grupo C de la Champions League. El cuadro alemán ganó 2-0 a las azulgranas y sumaron su segunda victoria consecutiva en el certamen más importante del mundo. Lucas Hernández y Sané anotaron los tantos. En la próxima fecha, Barcelona recibe a Inter y Bayern hará lo propio ante Victoria. Y sufre el Atlético de Madrid. Sobre el final, Andrich marcó el 1-0 del Leverkusen en la Champions. Cuando el partido se acercaba al final, Robert Andrich castigó al Atlético de Madrid, convirtiendo en favor del Bayer Leverkusen en la Champions. Bayer Leverkusen consiguió una victoria clave en el grupo B. Tras la caída ante Brujas, venció al principal candidato para enrumbarse en la competición. Y Liverpool respira tras la victoria 2-1 contra el Ajax, con goles de Mohamed Salah y Joel Matip. Los Reds logran así sus primeros puntos en la Liga de Campeones y empatan a 3 puntos con los neerlandeses y provisionalmente con el Nápoles. Y amigos, hoy miércoles 14 de septiembre se disputan una gran cantidad de partidos alrededor del mundo. En Europa, Real Madrid medirá fuerzas con RB Leipzig en un encuentro correspondiente al grupo F de la Champions League. Dicho juego se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 2 de la tarde. A esa misma hora, pero a kilómetros de distancia, Manchester City con el espigado delantero noruego Erling Haaland se verá las caras con el Borussia Dortmund en el Etihad Stadium de Inglaterra, mientras que la Juventus, la vecchia señora, hará lo propio con el Benfica en el Allianz Stadium de Italia. Por otro lado, nuestros compatriotas Luis Advíncula y Carlos Zambrano tendrán acción en el juego entre el Boca Juniors y Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez desde las 7:30 de la noche. Finalmente, en México, Pedro Aquino volverá al 11 titular del América cuando reciba a Santos Laguna en el Estadio Azteca desde las 9 de la noche. Y bien, amigos, con esta información damos por culminado la presente edición de su bloque deportivo. Muchas gracias por la atención. Adelante, compañeros. Perfecto, Sammy, muchísimas gracias, te agradecemos. Muy buenos días. Antes, Sammy, de que te vayas, por favor, una consulta sobre este tema de... Bueno, se fue ya Sammy Canales, será para la siguiente. O la pregunta lo trasladamos a la catedral, ¿no? Dice que la respuesta sobre este tema del jugador ecuatoriano, que se llama Javier también, pues bueno, se va a conocer cuándo, el día de mañana. Mañana sale, digamos, toda la información en relación a este tema. 8 de la mañana con 9 minutos, amigos oyentes, más información en el plano local. Escuche bien.
Bueno, hay otra institución educativa que está de aniversario. Nos escriben la profesora Marisol Chagua. Profesora, ¿cómo está usted? Buenos días. Alma mater de la institución educativa 5684 José Carlos Mariátegui del centro poblado de Patán, Akira, cumple 55 años este 23 de septiembre, amigos oyentes. 55 años nos alcanza la programación. Vamos a revisar y compartirlo con ustedes. Guayquicuna, Panaicuna. Exalumnos de la institución educativa José Carlos Mariátegui, digan presente. Feliz aniversario. La educación no cambia, dice, no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Qué bonita frase. Bueno, la Merced Patán, la institución educativa, dice, invitan al equipo directivo, personal, docente administrativo, Amapafa, de la institución educativa número 5684 José Carlos Mariátegui de Patán, Akira. Saluda a la comunidad educativa, a la población en general e invita a participar en todas las actividades programadas en homenaje a nuestra institución educativa por su aniversario de creación institucional. Agradecemos anticipadamente su gentil concurrencia que dará mayor realce a los diferentes actos programados la familia educativa. La programación es la siguiente, amigos oyentes. Programa general, campaña de salud, 8:30 de la mañana, 11:30 de la mañana, del 8 al 16 de septiembre, Centro de Salud de Patán. Día domingo 11 de septiembre, ¿qué es lo que ha ocurrido? Limpieza de las siglas. 12 de septiembre, dibujo y pintura. Martes 13, exhibición de juegos tradicionales. Hoy, en este caso, hoy día no hay actividades. Para mañana, jueves 15 de septiembre, resolución de problemas matemáticos, 8:30 de la mañana a 10 de la mañana. Día viernes 16 de septiembre, producción de textos, 8:30 de la mañana a 10:30 de la mañana. Día lunes 19 de septiembre, concurso de periódicos murales por cada aula, de 11:15 a 12 del mediodía. Día martes 20 de septiembre, escuche, campeonato intersecciones, 8:30 de la mañana a 2:30, interinstituciones de 1:15 de la tarde a 5 de la tarde. Día miércoles 21 de septiembre, el programa dice lo siguiente: concurso de áreas verdes y o jardines por secciones de 12 a 1:30 de la tarde. Día jueves 22 de septiembre, gran maratón de niños y niñas, 5:40 de la mañana a 8 de la mañana. Concursos de faroles, 6 de la tarde a 8 de la noche. Serenata, canto y música, 7 de la noche. Día viernes 23 de septiembre, actuación central en homenaje al aniversario, 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Almuerzo de confraternidad, 1:30 de la tarde. El eslogan: la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Usted sabe, ¿no es cierto? Usted conoce muy bien de ese tema. El saludo para la institución educativa. Bueno, lógicamente para el personal administrativo, la directora, la profesor Marisol Chagua Paco, docente personal administrativo, profesor Simón Aragón. A ver, vamos a leer bien. Dice Rina Aragón, mil disculpas. Para el profesor, en este caso la profesora Julia Rima Iguamán, Reli Oviedo, Felipe Casani, Alfredo Ovalle, Olger Peñalba. Para el señor Fulgencio Gallegos. Para ellos el saludo correspondiente de esta importante institución educativa de nuestra provincia de Cotabambas, la institución educativa 5684 José Carlos Mariátegui del centro poblado de Patán, Akira. Ocho de la mañana con 13 minutos, 8 de la mañana con 13 minutos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, hora de las primeras planas. En la voz de Liz Saldívar. Liz, ¿cómo estás? Buenos días, adelante, te escuchamos. Buenos días, Javier, buenos días a todos nuestros oyentes. En esta mañana, ya 14 de septiembre 2022, unos días más, llegamos al día de la juventud, del estudiante, la primavera. Bueno, este mes realmente pues nos está trayendo
digamos, un poco de preocupación porque el frío aún continúa, los vientos continúan y de hecho a consecuencia de ello pues todavía se ven y se dan las noticias de estos incendios forestales que hace unos días igual o unas horas prácticamente en nuestro distrito se ha presentado. A seguir cuidándonos, a seguir cuidando a los niños que no pues lleven estos fósforos, a veces por curiosidad, ¿no? Llevan y por querer experimentar y a veces podemos tener estas consecuencias. Ahora sí, nos vamos rapidísimo con la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Empezamos con el diario El Pregón, diario de Apurímac. Fieles llenarán templos de Illanya y Tamburco, devoción al Señor de Illanya y exaltación, ponen en su titular principal y justamente se ve pues la fotografía del Señor de Illanya. Hoy 14 de septiembre los fieles y devotos de Abancay y Tamburco rendirán homenaje a las imágenes del Señor de Illanya y el Señor de Exaltación que saldrán en procesión tras 2 largos años de pausa y ahora bendecirá a su pueblo. Trae en esta mañana el diario El Pregón. En otra parte de sus titulares también ponen, fue encontrado por el Serenazgo, investigan extraña muerte de hombre todavía sin reconocer, NN en Andahuaylas. Por otro lado, periodo septiembre 2022, septiembre 2024, se informó o se conformó Sindicato CAS del gobierno regional Apurímac y se eligió primera junta directiva Citracas, lo han denominado en el gobierno regional de Apurímac. Bueno, en realidad estos sindicatos de CAS, pues en todas las instituciones ya llegaron a conformarse. 8 de la mañana con 16 minutos, nos vamos hasta la región de Cusco y tenemos entre manos el diario El Sol. En su titular principal, Policía y Fiscalía Anticorrupción intervienen en el municipio de Huanchas. Habrían hallado diseños y archivos de carácter electoral político que tienen que ver con el actual candidato William Peña. Fiscal recorrió diferentes oficinas de la comuna distrital. La alcaldesa encargada Milagros Valverde pidió investigar lo ocurrido. Cuidado allí pues en todo caso con los candidatos actualmente. Faltan unos días nada más para las elecciones del 2 de octubre. Por otro lado, también el diario El Sol de Cusco nos trae: Policía inicia plan de seguridad Señor de Huanca 2022, así se ha denominado este plan. Ya el séptima macroregión policial Cusco brinda las recomendaciones a conductores y viajeros que participan en peregrinación y visita al santuario del Señor de Huanca. Se espera la visita, dice, de hasta 50,000 fieles para este año. En otra parte de sus titulares, Diario El Sol de la región de Cusco nos trae sobre intervenciones desplegadas en las 13 provincias de la región. Contraloría presentará resultados del mega operativo de control en la región de Cusco, que colocan, en otra parte de sus titulares, que colocan a Cusco en primer lugar y a nivel nacional en percepción de inseguridad. Director de la Macrepol Cusco cuestiona estadística del INEI. Más información, nos quedamos en la región de Cusco también con el diario El Cusco. Nos trae para esta mañana en su portada principal, señalan, dice que están soportando competencia desleal y además están generando desorden. Comerciantes rechazan ferias en vías públicas. Por otro lado, también en sus titulares nos trae el diario El Cusco para esta mañana. Intervienen fábricas de documentos Bamba en Avenida La Cultura. Policía Nacional del Perú, Ministerio Público hallaron documentos fraguados
sellos oficiales de instituciones públicas e inclusive falsificación de carnets de vacunación. Bueno, eso desde un inicio se dio, ¿no? 2 personas fueron intervenidas y se incautaron equipos y diversos materiales. Ahí están las fotografías que efectivamente pues están llevando a uno de los investigados. Por otro lado, Contraloría recomienda al gobierno distribución eficiente de fertiabono. Mientras tanto, en la parte superior, otro titular de Diario El Cusco en esta mañana, turistas soportaron robo de pertenencias en Soraipampa, Mollepata. Más información, nos trasladamos hasta la región de Arequipa. El diario El Correo nos dice: la región de Arequipa se olvidó del juramento de ayudar a personas. Médico mata a peatón. El decano de la Facultad de Medicina de la UNSA, Richard Paredes, es investigado por atropellar y abandonar a una persona en la calle a la que no prestó auxilio, como es su deber profesional. Huyó del lugar y fue capturado por la policía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este médico? Con sus juramentos se olvidó y pues ha fugado, ¿no? Por otro lado, en Arequipa, la Municipalidad Provincial de Arequipa intenta justificar daño, dice, a árboles, y dice que pues daba mala percepción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las plantas nos dan oxígeno y nos dan vida. Por otro lado, Ecuador ve, dice, con calma el caso de Byron. Y también nos vamos hasta la región de Puno, nos trae el diario El Correo. Mucha atención, preocupación definitivamente, y mucho atento con nuestros hijos. Joven fue asesinado en el distrito de Tilali. Escolar fue torturado. Según las primeras indagaciones, el estudiante fue masacrado durante 20 minutos antes de ser ultimado por quienes dijeron ser sus amigos. Autoridades comunales detuvieron a principal implicado. Qué dolor realmente para la familia. Por otro lado, también en la región Puno, roban camioneta a punta de pistola. Esto ya casi es una noticia diaria que se da pues en la región de Puno. Ahora sí, nos vamos rapidísimo, siendo 8 de la mañana con 21 minutos, con la lectura de los principales diarios de circulación nacional. Y empezamos justamente con el diario El Correo, esto en su edición nacional. ¿Qué nos dice? Ministro del Interior, Willy Huerta, dice que no estaba enterado de la remoción de Harvey Colchado. Se le escapan las tortugas, ponen en su titular principal. El nuevo papelón del gobierno, titular del Mininter, desautoriza decisión irregular del Luis Sánchez Lira, director de inteligencia de la Digimin, y restituye a jefe del equipo especial en la jefatura de la división de búsqueda. Sánchez Lira se reunió con Pedro Castillo el 2 de septiembre, dice en sus titulares de diario El Correo en su edición nacional. Comisión de Constitución abre una opción e inicia debate de adelanto de elecciones. Más información, Perú 21 en su titular principal nos trae: Ministerio del Interior rechazó investigaciones del equipo de Colchado al no darle presupuesto. Mininter congeló 2 semanas el caso Castillo. Por otro lado, Williams invita a Castillo a dialogar con el Congreso. SUNEDU pone el ojo a la César Vallejo por irregularidades en títulos. Más información, Perú 21. Dice también PDI de Apurímac se desplomó en el segundo trimestre. Ya saben ustedes, ¿no? Con este tema de las paralizaciones, pues en los meses anteriores que se han dado, recién se va notándose también. 8 de la mañana con 23 minutos. Gestión nos trae en esta mañana: el 35% de los alimentos agrícolas se pierden antes de llegar a los mercados. Disminución de los productos disponibles se debe a problemas en todas las fases: producción, cosecha, almacenamiento y transporte.
informalidad impacta en la manipulación de alimentos en la cadena de suministros desde el campo hasta los propios centros de abastos. Gestión también nos dice en esta mañana en sus principales titulares, banca local ya ofrece inversión en Bitcoin y también nos trae entre sus titulares comunidades ahora se oponen a que Petroperú asuma lote 192. Gobierno alista proyecto para agilizar licencias para edificaciones. Más información con los diarios. Tenemos entre manos El Comercio y nos dice también en sus titulares para esta mañana, sale jefe de Digimin tras 9 días en el cargo por frustrado relevo de Colchado. Ministro del Interior dispuso la medida horas después de intentar liberarse de la responsabilidad por nefasto memorándum. Por otro lado, también El Comercio para esta mañana titula, con un mes de atraso, asignan fondos a unidad de la Policía Nacional del Perú que apoya a Fiscalía. ¿Qué más nos dice el diario El Comercio para esta mañana? César Landa asume otra vez, dice, y Jenny Ocampo está en el Midagri. Por otro lado, también tenemos ya entre manos el diario La República, historia de un relevo que no se concretó. Ministro dio la orden del cambio de Colchado y luego se retractó. Eso trae los principales titulares. Y también para esta mañana La República nos dice Landa vuelve a la Cancillería y Ocampo asume Midagri. Más información, Expreso en sus titulares principales. Lo acusan de violar a menor. A gobernador regional de Amazonas, todo está podrido, ponen ahí, y la fotografía pues de este gobernador que está investigado. Óscar Altamirano, que ha sido denunciado por violación, es aliado de Pedro Castillo y protector del aún ministro Heiner Alvarado. Imagínate esta situación en la que se ve envuelto el gobernador regional de Amazonas. Por otro lado, también Expreso titula en esta mañana que amedrentándola, dice, con una pistola y engañándola con hacerla estudiar medicina en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, abusó de niña cuando tenía 14 años. Sigue hablando del gobernador regional de Amazonas. Más información, nos vamos con Exitosa. Ministro de Economía, Kurt Burneo, admite que devoluciones es obligación del Estado. Pago de Fonavi es un hecho. Qué buena noticia. Precisa que proceso debe darse de manera gradual. Gremio de fonavistas están a la espera que SUNAT lo acredite, dice en comisión ad hoc. 8 de la mañana con 27 minutos. Presidente pide que sea en Palacio y General, en el Congreso. Jalan para acá, jalan para allá. Castillo y Williams se invitan a dialogar. Bueno, al menos por ahí creo que hay un buen paso de al menos poder dialogar entre estos dos poderes. Más información, ¿qué más tenemos entre manos? Creo que sería esto, los diarios en esta mañana, y bueno, de hecho que también tenemos los diarios, por ejemplo, El Ojo, que titula, pues, 70% de inquilinos, departamentos y casas y locales comerciales, dice, pues, no pagan, esto debe ser en Lima. Estos son los principales titulares para esta mañana. Javier, muchísimas gracias y bueno, que tengas un bonito día. Adelante. 8 de la mañana con 28 minutos. Ahí está la información de los principales diarios de circulación regional y nacional. Javier, adelante. Muchísimas gracias, Liz. Hasta el día de mañana. Gracias. Hasta mañana. 8 de la mañana con 28 minutos en el informativo Guillaricui. Amigos oyentes, en la parte final agradecemos su participación, sus comentarios. Nos escriben, Javier,
Aprecio la ocasión, dice, para manifestar que los alcaldes actuales vienen manejando presupuestos fabulosos. ¿Eso es real? Definitivamente que sí es real. Haga un retroceso nomás, 2 periodos atrás de este gobierno actual. Hablo de las municipalidades distritales y provinciales. ¿Cuánto de dinero manejaban? ¿Cuánto es el recurso que ellos tenían dentro de sus municipalidades? Y ahora, o sea, ahorita en la actualidad, ¿cuánto de recursos manejan las municipalidades? Dice el comentario del profesor Clever Segarra, bueno, fabulosos los diferentes conceptos, especialmente por regalías mineras y canon minero y otros. Una audiencia pública no es suficiente para dar cuentas del manejo objetivo. Bueno, definitivamente con ello se está cumpliendo la normativa, ¿no? Porque hay una norma que dice que sí tienen que hacerse audiencias públicas, pero en definitiva yo creo que tampoco no es suficiente, porque imagínate hablar de todos los proyectos, las obras que se vienen ejecutando y que la población comienza a preguntar. Una audiencia al parecer no es suficiente. Ojalá se pueda hacer auditorías internas y externas, dice el profesor Clever Segarra. Amigos oyentes, le agradecemos su participación, su sintonía, su preferencia. Muchísimas gracias por dejarnos ingresar a su vivienda a través del informativo Huillarico. Y mi nombre es Javier Chejia, me despido a nombre de Liz Saldívar, a nombre de Sami Canales, William Guamán, a nombre de David Ortiz y de Guillermo Recharte. Nos estamos encontrando el día de mañana en el informativo Huillarico y que tengan un bonito día. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.